Bueno, saludos amigos, aquí nuevamente Carlos. Miren, en el video anterior les estuve hablando sobre la independencia de Puerto Rico y le estaba poniendo sobre la mesa un reto, ¿verdad?, mental, un análisis sobre cuáles serían las implicaciones que complicarían un poco el asunto de que Puerto Rico se convirtiera en una república o un estado independiente. Muchos de ustedes me han hecho un montón de comentarios, todos muy buenos. Y algunas personas me han comentado cosas de lo más interesantes. Siempre hay comentarios que son súper interesantes, ¿ok? Algo que a mí me encanta. Pero miren, ahora lo que quiero tocar es el tema sobre la estadidad. Porque también me preguntaron, mira, ¿y cuál sería el escenario en caso de que Puerto Rico se convirtiera en un estado? Pues bueno, eso es otro tema bastante interesante y tiene sus respuestas. La respuesta es diferente a la del caso de la independencia porque el cambio que implicaría se puede interpretar como menor, de alguna manera, al asunto de independizarse completamente, ¿ok? Así que la respuesta a esto pues va a estar más bien atada a los escenarios de cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que traería la estadidad a Puerto Rico, ¿ok? Habiendo dicho eso, quiero obviamente, como siempre, aclarar varios puntos del saque. Número uno, que si tú no te has suscrito, lo hagas así, ¿verdad? Que actives el aviso y que estés pendiente a los videos. Activando esa campanita vas a recibir las notificaciones de cada vez que yo subo un video y entonces puedes verlos rápidamente, comentar y darme a mí la oportunidad de responderte con un poquito más de calma, ¿verdad? Y un poquito más de detalle. La segunda es que el asunto del estatus de Puerto Rico, ¿verdad?, no depende necesariamente tanto de Puerto Rico. En el asunto de la independencia no es algo de autodeterminación, ¿okay? No hay tal cosa como una autodeterminación de independencia, excepto que se haga a través de algún tipo de conflicto, que fue otra cosa que alguien me comentó en el video anterior. Mira, y si se hiciera a través de la fuerza y demás, pues solamente ustedes piensen cómo serían los puertorriqueños reclamando por violencia la independencia. No funciona. Se ha intentado, no funciona. Sería, en mi opinión, un acto de suicidio. Bien, pero hay otros métodos y entonces esos métodos son a través de consultas que se han llevado por muchos años ya, ¿ok? Es un método de consultas que eso está establecido por los Estados Unidos y es respetado por los Estados Unidos y ha habido repetidos presidentes que han dicho si ustedes se hacen la consulta y se ponen de acuerdo, nosotros los vamos a respaldar. Sin embargo, como siempre hay dos fuerzas políticas mayores, los resultados han sido verdaderamente conflictivos. Pero aunque no lo fueran, ¿cuál es el caso de Washington, D.C., verdad? Ellos llevan años y años también reclamando convertirse en un estado oficialmente de los Estados Unidos y ellos están metidos dentro de los estados, ¿ok? Están metidos dentro de los estados y llevan años reclamando la estadidad y los referéndums que han hecho la respaldan. Pero hay otros asuntos, ¿ok? Y esos asuntos los vamos a ver un poquito ahora mientras yo vaya llevando y desarrollando la discusión, pero se los quería traer, ¿ok? No es un asunto sencillamente de que los puertorriqueños quieran o ser Estado o ser un país independiente. El Congreso de los Estados Unidos entra ahí y luego entonces el presidente firma y aprueba la unión o la integración o la desintegración, ¿ok? Así que vamos a ver entonces ahora en detalles cuáles son esos puntos ventajosos y los puntos que no son tan ventajosos en el caso de que Puerto Rico se convirtiera en un estado. Bueno amigos, miren, vamos a comenzar con la igualdad en derechos políticos. Lo primero que Puerto Rico adquiriría si se hiciera estado es una igualdad en derechos políticos. ¿Y qué quiere decir esta igualdad en derechos políticos? Bueno, número uno, que en vez de tener un comisionado residente que tiene voz, ¿verdad?, puede hablar, pero no tiene voto en el Congreso, sencillamente tiene que utilizar a otras personas dentro del Congreso para influenciar decisiones que puedan impactar a Puerto Rico. Puerto Rico sí tendría representación por el tamaño de Puerto Rico, ¿verdad? Serían 2 representantes que tendrían voto en el Congreso de los Estados Unidos, ¿ok? Y esa es precisamente, ¿verdad?, una de las causas quizás por las cuales Puerto Rico no ha alcanzado la estadidad. Sí, como les dije hace unos segundos atrás, Washington, D.C. lleva años aprobando referéndums que le ayudaría a lograr la estadidad. Y Puerto Rico ha hecho algunos ejercicios que si se hace algún movimiento quizás un poquito técnico se podrían interpretar como que sí, como que Puerto Rico quiere la estadidad. Pero hay un asunto que va mucho más allá. Pues en Estados Unidos está dividido
en dos partidos principales, ¿verdad? Los demócratas y los republicanos. El Commonwealth, ¿verdad? El territorio no incorporado de Washington, D.C. ha demostrado ser demócrata a través de los años. Por muchos años, desde los 60 ha demostrado que es un lugar demócrata, altamente demócrata. Y Puerto Rico tiene una inclinación a ser demócrata. Si tú haces, bueno, se hizo una elección recientemente y según los votos que se obtuvieron sobre algunos asuntos directos de Estados Unidos, tú puedes interpretar que Puerto Rico es demócrata. Entonces a los republicanos no le convendría tener dos nuevos estados con representación demócrata, ¿verdad? En la Cámara y en el Senado de los Estados Unidos. Por consiguiente, ellos no respaldarían la estadidad para Puerto Rico. Pero, también los demócratas conocen que hay un costo asociado con incorporar a Puerto Rico y a Washington, D.C. como estados. Y no solamente eso, como les decía en el video anterior, y esto quedó demostrado totalmente en las elecciones de los Estados Unidos, aunque a Puerto Rico se le interprete como un territorio tirando al lado demócrata, la realidad es que está bastante dividido y la población de puertorriqueños en Estados Unidos se van al lado republicano. ¿Por qué es esto? Porque los puertorriqueños, por la cultura religiosa, ¿verdad?, histórica que tienen, pues son de tendencia conservadora, religiosa. ¿Okay? Un factor que tuvo un peso impresionante en las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos y de los cuales nadie tiene discusión, son los números. ¿Okay? Así que los demócratas también tienen ese temor de que en realidad Puerto Rico se presente como potencialmente un estado demócrata, pero que en realidad detrás de sí, y una vez obtenga la estadidad, se mueva a esa tendencia conservadora que tiene culturalmente y se convirtiera en un estado republicano. Así que esa es la ficha del tranque realmente en el asunto de la decisión de si Puerto Rico se integraría como un estado de los Estados Unidos o no, y eso lo han discutido muchísimos expertos. ¿Okay? Ahora, otro asunto de la igualdad política es la capacidad ¿verdad?, que ahora los puertorriqueños, siendo un estado, pueden votar por el presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? Con el reciente ejercicio que se hizo, el mensaje que se le envía a los Estados Unidos, por lo menos a los republicanos, es que no le conviene. ¿Okay? Y entonces en Estados Unidos el mensaje que se le envía a los demócratas es que no le conviene. Así que la cosa se queda como que patinando y no hay una decisión en ese respecto. Pero la realidad es que sí le permitiría a los puertorriqueños ejercer el voto por el presidente de los Estados Unidos, algo que yo considero sumamente justo, porque las leyes que se firman y se aprueban en los Estados Unidos tienen un impacto directo en los puertorriqueños, tanto los que están en la diáspora como los que están en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces, políticamente, el otro beneficio que tendría en ese sentido es que también le daría la igualdad o un mejor acceso al sistema judicial de los Estados Unidos. ¿Okay? En otras palabras, todas las decisiones, leyes y todo este sistema sería uno y entonces sería más fácil para los puertorriqueños esa participación en esos procesos. Bueno, entonces el segundo beneficio que le ofrecería la estadidad a Puerto Rico sería en el aspecto más bien económico. ¿Okay? Le ofrece beneficio en el aspecto económico porque lo primero que hace es que crea una paridad de fondos federales. Miren, cuando Estados Unidos asigna o separa unos fondos para los estados, como en el caso de las emergencias, como fue lo del COVID, por ejemplo, asigna unas proporciones, ¿okay? Asigna unas proporciones. Así que los estados como tal reciben unas cantidades y los territorios reciben unas cantidades inferiores, mucho menor a lo que recibiría un estado de igual tamaño, con igual población, etc. Eso es así, ¿ok? Eso es completamente así. Yo lo mostré también en otro video con evidencia. Pero entonces lo que hace es que genera una paridad, crea una igualdad, ¿ok? Por consiguiente sería un beneficio para un lugar como Puerto Rico que sucumbe tanto a las emergencias, a los fenómenos atmosféricos. En una situación como una pandemia, pues tú estás confinado y aclaro que Puerto Rico fue uno de los lugares en el mundo que mejor lo manejó. He conocido personas años después que me dicen, yo me fui calladito para Puerto Rico y pasé la pandemia en Puerto Rico porque me gustó como ellos lo estaban manejando. Y son gente que tú conoces años después. ¿Okay? Pero para el manejo de este tipo de situaciones hay una igualdad, ¿verdad? En los fondos. De igual manera está el concepto de la inversión federal.
La inversión federal es una inversión que hace el gobierno y está designada o asignada a la infraestructura, ¿verdad? A los sistemas de gobierno, a todo este tipo de cosas que requieren una aplicación de capital un poco mayor. ¿Okay? Eso de igual manera es distinto entre los estados de la nación y los territorios. ¿Okay? Así que eso es un punto bien importante porque se crea también esa equidad. El tercer punto entonces sería el asunto del crecimiento económico. Miren, la estabilidad económica tiene mucho que ver con las decisiones del gobierno federal. Recuerden que en la administración anterior del presidente Donald Trump hubo un cambio en legislación que permitía el desarrollo interno de empresas y que daba una serie de exenciones que favorecía el crecimiento de la manufactura, de la industria y todo eso. Como nosotros sabemos, y ya yo he explicado en un video anteriormente, nosotros nos vimos altamente impactados hace años atrás con la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, que nos favorecía. Yo estaba en la expectativa en ese momento de la decisión del presidente Donald Trump, cuando iba a dar la firma, de que Puerto Rico fuera incluido en esa nueva regulación, lo que no ocurrió y por consiguiente no nos favoreció en el que llegaran nuevas compañías a Puerto Rico o que otras compañías, pues obviamente se quedaran. ¿Okay? Seguimos con un movimiento industrial considerable, sin embargo, se hubiese beneficiado grandemente. Al no ser un estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Como tal, no nos beneficiamos de esa ley y eso tuvo un impacto económico definitivamente en nosotros, porque inclusive era más conveniente a algunas compañías el absorber en los Estados Unidos continentales partes de las operaciones que se tenían en Puerto Rico y yo eso lo vi ocurrir directamente. ¿Okay? En adición, el uniformizar las leyes federales y eliminar esa burocracia política sobre el estatus político de Puerto Rico, ¿verdad? Sobre las empresas y las instituciones, los inversionistas, sobre cuál es la situación, la inestabilidad política de Puerto Rico, el estabilizarlo y definirlo, ayuda muchísimo a la inversión de capital. Así que esa es otra ventaja que tendría el asunto de que Puerto Rico fuera en algún momento dado un estado de los Estados Unidos. El cuarto beneficio entonces sería la eliminación, y estoy hablando aquí de asuntos económicos, la eliminación del trato desigual, ¿okay? Desde el aspecto económico. Un ejemplo de esto son las leyes de cabotajes. Al ver a Puerto Rico o Puerto Rico ser ya un estado de los Estados Unidos, el problema que tenemos hoy en día con este asunto de las leyes de cabotaje, con la transportación de bienes de manera directa a Puerto Rico, quedaría eliminado. ¿Okay? Lo que nos proveería a nosotros una ventaja enorme en la adquisición de bienes y servicios, puesto que podrían llegar de manera directamente a Puerto Rico sin tener que pasar primero por Estados Unidos continentales, elevando los costos de una manera bastante considerable. ¿Okay? Así que eso quizás sería uno de los mejores beneficios que se podrían generar a nivel económico y que tendrían un impacto impresionante en la economía de Puerto Rico. Y el quinto punto, y no menos importante, sería, ¿verdad? Para los que están a favor de la estadidad, la identidad plena, lo que se conoce como identidad plena. ¿Qué quiere decir esto? Este es el concepto que establece que al tú ser ya un estado de Estados Unidos, se te identifica como tal. Punto. No se te identifica como alguna otra cosa, ¿verdad? Y esa mentalidad de que nosotros somos unos ciudadanos de segunda categoría, todo esto quedaría eliminado porque al referirse a los puertorriqueños, la comunidad internacional, el mundo, ya sabría del saque que nosotros seríamos o somos ciudadanos americanos de forma plena. De igual manera, eso lo que hace también es que cierra la brecha en el trato desigual que se pueda tener tanto a nivel social, político o económico, ¿verdad? Como parte de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas negativas o los asuntos que habría que trabajar y tratar, porque también hay cosas que no son necesariamente positivas. Entonces, el primer desafío que tendríamos que considerar es el asunto de los impuestos federales. Aunque nosotros de alguna manera u otra, y algunos ciudadanos, otros no, algunas empresas, otras no, nos vemos en la obligación de pagar impuestos federales, no es al mismo nivel, no es de la misma manera que el resto de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y aunque el gobierno federal no tiene todo el control sobre este asunto necesariamente, puesto que va a variar de ciertos elementos que sería demasiado para explicarlo aquí, pues
Es un desafío, sigue siendo un desafío esa definición de cómo funcionaría el asunto de esa igualdad de impuestos federales, ¿verdad? Más allá de lo que serían los impuestos estatales. Y lo menciono porque algunos estados lo que hacen es que controlan el asunto de sus impuestos estatales para balancear la ecuación y ser más atractivos a la inversión, a la clase empresarial, a la empleomanía y otros aspectos que tienen que ver, ¿verdad?, con las personas de manera más directa. El segundo desafío que tendrían los puertorriqueños, y que este sí que se ha discutido, pero por todo el tiempo, desde que yo tenga conocimiento, este siempre se ha discutido, es la pérdida de identidad cultural. ¿Ok? Nosotros, pues, algunas personas dicen que esto es un territorio, otros dicen que es una colonia, otros dicen que es un país, pero lo que lo hace diferente al resto del mundo es que tenemos nuestra propia cultura, nuestra identidad cultural. ¿Ok? Cuando nos comparamos con Estados Unidos, ¿verdad?, con el resto de los Estados Unidos, por lo menos con los Estados Unidos continentales, somos completamente diferentes a nivel cultural. ¿Ok? Generalmente, pues, tenemos una influencia afrocaribeña, española, muy marcada, y eso es muy diferente a lo que uno ve en los Estados Unidos continentales. ¿Ok? Ese asunto de la identidad cultural, ese asunto de participar en concursos de belleza, de participar en deportes como un país independiente o semi-independiente, ¿verdad? Porque tenemos una representación olímpica, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Así que ese tipo de cosas nosotros, pues, la estaríamos perdiendo. ¿Okay? La estaríamos perdiendo puesto que somos un estado y sería igual que cualquier otro estado. Claro, la cultura no necesariamente se pierde, porque todos los estados de Estados Unidos, y yo me he movido mucho en los Estados Unidos, conservan su cultura. Pero siempre hay una asimilación, siempre hay un cambio, cambia la cosa. En ese mismo punto, con el asunto de la asimilación, ¿verdad?, cultural, tenemos que considerar que tendríamos presión por el asunto del idioma. Lo que defienden muchas personas con relación a este asunto de que el inglés sería el idioma oficial de Puerto Rico, es cierto, es correcto. Ningún otro estado tiene otro idioma como idioma principal que no sea el inglés. Eso es un asunto de tiempo, ¿verdad? Yo, por lo menos, desde mi aspecto personal, no le veo mucho problema, porque creo que los programas de enseñanza de inglés en Puerto Rico se fortalecerían porque serían verdaderamente necesarios. Yo veo unas generaciones nuevas que te hablan mejor inglés que muchas personas en Estados Unidos, realmente, ¿ok? Así que, aunque yo, por lo menos yo, a ese asunto no le doy mucha importancia, para algunas personas sí tiene mucha importancia. Y menciono que hay lugares en Estados Unidos continentales que se hablan otros idiomas. Hay lugares donde se habla español, donde se habla creole, donde se hablan otros tipos de idiomas, pero el idioma oficial del lugar sí va a ser el inglés. ¿Okay? No es que se pierde el idioma, es que a nivel oficial el idioma sería el inglés. Bueno, y el desafío más grande, el más grandote de todos, definitivamente sería la parte de asimilar ese cambio. Tanto en el asunto político de Estados Unidos y la gente dentro de Estados Unidos, como nosotros a nivel local, a nivel de Puerto Rico. Ese cambio en lo que uno asimila eso, en lo que el estadounidense ve al puertorriqueño como un igual y en lo que el puertorriqueño finalmente se define a decir, pues ya somos ciudadanos completamente o somos parte de Estados Unidos de manera integral. Porque aunque nosotros tenemos y se lo mostré en el video anterior, la cantidad de personas que prefieren la independencia es un número muy reducido de la población. Cuando tú unes ese número con otros sectores que prefieren mantener el estatus actual y demás, pues habría como que un 50-50 entre la gente que está a favor de la estadidad o en contra de ella por alguna de las otras, ¿verdad?, fórmulas que se han presentado. Y eso puede causar conflicto interno a nivel social, a nivel político, y tomaría tiempo en lo que se asimila el proceso completo antes de que un asunto como ese se pueda manejar de manera correcta y que no tenga un impacto en Puerto Rico. Bueno, amigos, ya como ustedes han visto, el asunto de que Puerto Rico se convirtiera en un estado de los Estados Unidos como tal trae varias cosas, trae beneficios a nivel político, económico, de ayudas y de un montón de otras cosas, pero al mismo tiempo trae una serie de desafíos, principalmente en lo cultural y en lo sociopolítico, ¿verdad? En cómo se asimila un proceso como este. Para poder analizar la verdadera, el verdadero alcance de tanto los beneficios como los retos, se necesitaría mucho más tiempo que un video de algunos 15 o 20 minutos. Por consiguiente, creo que
sería responsabilidad de cada uno de nosotros buscar un poco más de información para entender estas cosas con más detenimiento. El propósito mío ha sido sencillamente brindar de una manera rápida, sencilla y en un diálogo de cara a cara con ustedes prácticamente algunos puntos importantes a tomar en cuenta. Así que de nuevo te hago una invitación a que pongas en los comentarios qué te ha parecido, que pongas tu impresión. Siempre lo he dicho, siempre que lo hagas con respeto vas a recibir una respuesta mía. Si lo hicieras de alguna otra manera, pues sencillamente el sistema está programado para que esas cosas pues no estén en los comentarios. Pero de nuevo te invito a participar, te invito a la discusión y también te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que los videos te lleguen siempre a tiempo y puedas ser parte del proceso, ya que yo estoy tomando las ideas de ustedes para la realización de los videos. Sin más, te doy gracias y espero que nos veamos en la próxima.